personalizado de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes, de acuerdo a los procesos de nuestros clientes. La charla que les voy a presentar hoy es una charla que venimos compartiendo con algunas universidades, ¿sí? En la que buscamos que algunas prácticas, digamos, de búsqueda de excelencia técnica sean implementadas con la idea de mejorar, digamos, los proyectos ágiles o la implementación de metodologías ágiles dentro de los ciclos de desarrollo de software. Bueno, estos son mis datos. Ahí está mi correo electrónico, mi teléfono. Esta presentación igual la vamos a compartir para que si alguien quiere, no sé, contactarme, hacer alguna pregunta posterior, lo pueda hacer. Bueno, ¿qué viene pasando, digamos, con la implementación de las metodologías ágiles? Las metodologías ágiles no son un tema nuevo, ¿cierto? Tienen ya como 14 o 15 años. Y en estos 14 o 15 años que viene, digamos, toda esta revolución de metodologías de desarrollo de software que se están volcando pues a metodologías ágiles, hemos hecho grandes cosas, ¿cierto? Hemos cambiado el modelo de desarrollo a un modelo iterativo, hemos trabajado con backlogs digamos, de features o características dentro de nuestros productos, hacemos, digamos, gráficos de burden charts, que nos permiten analizar si vamos o no a cumplir con las metas que nos estamos planteando en cada una de esas iteraciones. Y seguimos algunas ceremonias, ¿cierto? Algunas ceremonias de sincronización, algunas ceremonias de planeación, de priorización. Pero digamos que todo esto es como la parte fácil de las metodologías ágiles, ¿sí? Lo que yo les vengo, digamos, como la invitación que les vengo a hacer acá es a que pensemos también cuáles son, digamos, esas partes un poco más difíciles que nos comprometen dentro de una metodología ágil para tener resultados en el desarrollo de software que sean, digamos, efectivos y que sea más, sostenible el que tengamos, digamos, productos en los cuales vamos iterando en la construcción de las características, ¿sí? Cuando hacemos estas ceremonias y hacemos todo esto que menciono ahí, pues creemos que ya lo hemos logrado, pero la realidad es que, digamos, apenas estamos empezando y estamos viendo algunos de los frutos que puede traer el agilismo, ¿cierto? Tener iteraciones y tener resultados tempranos y poder tener la retroalimentación del producto en cada una de esas iteraciones es, digamos, uno de los logros importantes, pero hacer que eso sea sostenible en el tiempo es el reto más grande que tiene, digamos, el agilismo, ¿sí? Hay un principio en el manifiesto ágil que dice que la atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la agilidad. Y es en este principio en el que vamos, digamos, a profundizar un poco y a revisar un poco más en detalle. Bueno, no sé cuántos de acá, digamos, son programadores o tiran código. Bastantes, podrían levantar la mano. La pregunta sería, ¿cómo nos sentimos acerca de la calidad del código que estamos produciendo, ¿cierto? Nosotros como programadores, ¿qué sentimos del código que estamos desarrollando? Esta es una pregunta que saco de un blog de una persona muy conocida en el mundo del agilismo que es Henry Neighbor, y su blog se llama The Solution to Technical Debt. Y el grafiquito muestra pues más o menos cómo nos sentimos, ¿cierto? Todos nos miramos al espejo y siendo unos gatitos creemos que somos unos grandes leones, que todo lo que estamos produciendo es supremamente bueno, ¿sí? Entonces, digamos que lo que yo trato de hacer es cambiar un poco la pregunta para inducir un poco la reflexión alrededor del tema de la calidad del código que estamos produciendo, ¿cierto? Y la pregunta sería entonces, ¿cómo nos sentimos cuando nos enfrentamos al código de un compañero? Cuando un compañero nuestro en la oficina de trabajo o en el salón de clases hace, digamos, un desarrollo y yo me enfrento a ese desarrollo y quiero hacer un cambio sobre él o quiero entender cómo hizo ese desarrollo, cómo me siento yo o cómo siento que es ese código, ¿cierto? Generalmente cuando hago esa pregunta, pues la percepción cambia un poco y empezamos a ver que el código que estamos produciendo, digamos, no es el mejor código, ¿cierto? El código tiene muchas oportunidades de mejora. Lo que pasa es que cuando yo miro mi propio código, siento que es el mejor código, pero cuando miro el código de mi compañero, pues empiezo a ver algunas oportunidades de mejora, ¿cierto? Pero el código de mi compañero no es más que el mismo código que estamos produciendo todos, ¿cierto? Es el código que yo le paso a mi compañero o que mi compañero me comparte a mí. Entonces, digamos que la reflexión es un poco sobre el código que estamos produciendo. ¿Y qué pasa cuando, digamos, vemos ese código?
pues que digamos que no sabemos exactamente qué es lo que significa hacer un código limpio. Cuando nos enfrentamos a ese código del compañero, sabemos que tiene oportunidades de mejora, pero digamos no estamos todos alineados como con la forma o con las mejoras que todos deberíamos implementar o la manera más clara en que deberíamos expresar nuestro código, ¿cierto? Entonces hay una definición de código limpio o de código simple que digamos se enmarca en estas 4 reglas simples. El primero es que el código pasa todas sus pruebas, ¿cierto? Y acá estamos hablando un poco ya de pruebas automatizadas, ¿cierto? No todos cuando desarrollamos hacemos pruebas automáticas. Entonces es nuestra primera falla, ¿cierto? Si queremos tener un código limpio, digamos una de las claves es que nuestro código pase todas sus pruebas, es decir, que funcione adecuadamente para lo que fue pensado. En primera instancia, cuando tenemos un código sin pruebas, pues no podemos demostrar que funciona como, digamos, para el objetivo para el cual fue pensado. Lo otro es que el código es claro, es expresivo y es consistente, ¿cierto? Para esto, digamos, hay algunas premisas. Por ejemplo, mantener el mismo nivel de abstracción, ¿cierto? Si yo tengo, digamos que yo pueda leer mi código como leo, no sé, una receta para hacer una ensalada, ¿cierto? Que yo pueda leer paso a paso las descripciones de los grandes, digamos, componentes o pasos que se van a invocar y cuáles son los objetivos o las funcionalidades de cada uno de esos pasos. Y que cada uno de ellos pues tenga un nivel de abstracción más detallado donde tenga toda su implementación detallada, ¿cierto? Que no tenga código duplicado. Básicamente, pues todos estamos acostumbrados a usar la funcionalidad del copy-paste, ¿cierto? Hacer copiado y pegado. Y no quiere decir que, digamos, sea un pecado usar el copiado o el pegado, pero muchas veces lo que hacemos es que copiamos fracciones de código, las duplicamos simplemente porque las queremos tener en otro archivo o les queremos dar mantenimiento en otro componente de software, pero nunca modificamos ni siquiera parte o gran parte del comportamiento que estamos copiando y pegando. Entonces muchas veces lo que tenemos es que ese código está replicado en N repositorios o en N archivos de código fuente, y cuando tenemos que hacer mantenimiento sobre ese código, pues tenemos un grande problema, ¿cierto? No sabemos exactamente si ya cambiamos todas las fracciones de código que tienen esa misma lógica, o no sabemos exactamente a dónde tenemos que ir a cambiarlas para obtener el resultado que queremos obtener. Y lo otro es que tengamos pues el mínimo código necesario, el mínimo número de métodos o de clases o de módulos que necesitamos para cumplir con cierta funcionalidad, ¿cierto? Todos nos hemos encontrado con un código en el cual hay líneas comentadas o incluso hemos revisado, estamos buscando, no sé, corregir algún error y nos ha tocado revisar métodos con cientos de líneas de código y al final de la revisión nos damos cuenta de que es un método que ni siquiera era utilizado por ningún otro componente dentro del software, ¿sí? Entonces, digamos, optimizar el código que tengamos dentro de nuestro producto es, digamos, parte de tener nuestro código limpio. Entonces acá tenemos 4 principios que nos dicen, bueno, si queremos tener código limpio deberíamos tener estas cosas, ¿cierto? Entonces, de nuevo, vendría la pregunta y es cómo nos sentimos acerca de la calidad de nuestro código. Y digamos que lo que sentimos generalmente es que no estamos produciendo código que cumpla con estos 4 principios y digamos con todos los principios que hay detrás de estos 4 principales pues que se mencionan ahí. Entonces finalmente estamos pues como el señor ahí encima de una pila de cientos de cosas que no la tenemos organizada y que digamos no está limpia y que deberíamos trabajar por limpiarla, ¿cierto? La reflexión es entonces, ¿por qué no hacemos código limpio, cierto? ¿Por qué no hacemos código simple o por qué no cumplimos con estas 4 premisas? Generalmente la respuesta que obtenemos cuando hacemos esta pregunta es no hacemos código limpio porque, digamos, hay presión de tiempo, ¿cierto? Y cuando hay presión de tiempo sobre las entregas, yo estoy concentrado simplemente en entregar el producto independientemente de cuál sea el mecanismo con el cual llegue pues, a ese resultado, ¿sí? Entonces, generalmente lo que hacemos es sacrificar calidad por, digamos, entregar en el menor tiempo posible. ¿De dónde viene esa presión? Esa presión viene de una cadena de presiones, ¿cierto? Si yo soy desarrollador, entonces mi gerente de proyectos ejerce presión sobre el equipo para entregar a tiempo. ¿Pero por qué esa presión? Porque el gerente de proyectos tiene un cliente y ese cliente está ejerciendo una presión para que se termine una funcionalidad a tiempo. Y a su vez ese cliente pues tendrá unos usuarios finales que son los que están presionando porque, digamos, se entregue en cierto tiempo un producto. La pregunta es,
¿quién conoce un producto de software que no esté, digamos, desarrollado en un entorno donde exista esa presión, ¿cierto? Estamos en un mundo donde, digamos, la evolución es tan rápida que todo lo queremos ya y que necesitamos las nuevas funcionalidades de nuestros productos ya. Entonces, siempre el desarrollo de software lo estamos haciendo en un ambiente donde hay presión, ¿cierto? Entonces, finalmente, la presión termina siendo, digamos, una excusa, porque, digamos, si todos sabemos que hay presión en todos los ambientes de trabajo donde estamos desarrollando software, tenemos que ser conscientes de que no porque haya presión vamos a producir el software, digamos, de una manera no adecuada, ¿sí? Y tenemos que pensar en la calidad y en la mantenibilidad de ese producto de software. Realmente a las personas de negocio, digamos, están interesadas en que produzcamos código limpio. Hay una demostración que hace el señor James Greening en un blog, en uno de sus blogs, que habla sobre cómo demostrar que a las personas de negocio realmente les interesa que el código que produzcamos nosotros como desarrolladores sea un código limpio. Y esta demostración la hace, digamos, a través de un mecanismo de reducción al absurdo. Entonces, lo que él dice es, suponga que no les importa, que las personas de negocio definitivamente no les importa qué tipo de código usted produzca, lo que les interesa es obtener sus funcionalidades, ¿cierto? Entonces, estos usuarios lo que van a hacer es que van a requerir funcionalidades y las van a requerir de manera rápida y no se van a interesar por cómo lleguen ustedes a ese resultado, simplemente van a estar presionando por el tiempo de respuesta en la implementación, ¿sí? Lo que ellos van a hacer entonces es presionar a los desarrolladores o presionar al gerente de proyectos y el gerente de proyectos a los desarrolladores para tener el código funcionando en el menor tiempo posible, ¿sí? Y entonces, si los desarrolladores se sienten presionados y como saben que al usuario final pues no le interesa tener código limpio, entonces van a tirar el código de la manera más rápida posible y sin interesarse por cumplir con los 4 principios, sin hacer las pruebas automáticas, sin que sea un código legible, etcétera, etcétera. No importa que esté duplicado, ¿sí? Simplemente importaría cumplir con el tiempo y terminaríamos con una pila de código sucio y con unas funcionalidades que entregaríamos. Sí, pero cuando el código, digamos, se deteriora a medida que vamos haciendo código no limpio, las funcionalidades van requiriendo más tiempo, ¿cierto? Entonces, el código se vuelve finalmente desastroso y los tiempos de desarrollo van a crecer de una manera exponencial, ¿sí? Entonces, finalmente nos vamos a dar cuenta de que si queremos producir más software o más funcionalidades o mejoras sobre ese código, digamos, estamos afectando el tiempo de respuesta y como dijimos que al usuario final le importaba más el tiempo de respuesta, llegamos pues a la reducción al absurdo de decir que a ellos no les interesa el código limpio. Entonces, finalmente, los usuarios realmente les interesa que tengamos código limpio. ¿Por qué? Porque ellos necesitan tiempos de respuesta adecuados en cuanto a los nuevos desarrollos y a las mejoras en las funcionalidades que ya tenemos construidas. Entonces, bueno, esa es una de las prácticas que yo les quería compartir, ¿cierto? Es, digamos, que aprendamos sobre estos 4 principios y que cuando desarrollemos código pensemos en cómo vamos a cumplir con esos 4 principios. Hay otra práctica, ¿sí?, que se refiere a las pruebas automatizadas, lo mencionamos y hace parte también como de la primera práctica. Y la pregunta acá sería qué tan tranquilos nos sentimos cuando instalamos en producción, ¿cierto? ¿Cómo es una salida a producción o una entrega de producto en producción? Generalmente lo que encontramos digamos, en los equipos de desarrollo es que las salidas a producción terminan siendo traumáticas y son estresantes, ¿cierto? O sea, voy a salir, no sé, el sábado a la medianoche y seguramente no cuenten conmigo para ir a la rumba porque voy a trasnochar ese día, ¿cierto? Estamos predispuestos a que una salida a producción va a generar problemas y de que vamos a tener que dedicar más tiempo del necesario en corregir esos problemas o en dejar estabilidad en ese producto. ¿De dónde se deriva, digamos, ese temor de que tenemos incertidumbre en el momento de la salida a producción? O sea, no sabemos, no estamos completamente confiados en que el producto que vamos a poner en producción va a cumplir con todas las características que habíamos pensado o no alcanzamos a probar todas las características, ¿cierto? Una cosa que ocurre comúnmente. No, me pidieron solo un cambio y yo solamente alcancé a probar algunas de las funcionalidades de ese cambio, pero no alcancé a probar todo el resto de funcionalidades que tiene el producto. Y entonces hay incertidumbre en el momento de la salida a producción, ¿cierto?
Y la siguiente pregunta sería, ¿y cómo será el soporte post salida a producción o post instalación, cierto? Yo salgo a producción y la siguiente semana, ¿qué? ¿Puedo trabajar normal o no? Generalmente los equipos de trabajo reservan de hecho espacios o periodos de tiempo posteriores a las salidas a producción para hacer ajustes de esa versión que sale a producción, ¿cierto? Errores o bugs que salgan pues de esa nueva versión instalada. Entonces, ¿por qué hacer pruebas automáticas? Una de las razones es porque podemos hacer entregas continuas sin estrés, ¿cierto? O sea, si yo tengo un set de pruebas automáticas que garanticen que mi producto cumple con todas las funcionalidades y puede ejecutar esas pruebas de manera continua o recurrente y de manera automatizada, sin ningún costo adicional, puedo hacer entregas continuas sin estrés. Voy a poder reducir esa incertidumbre de la que estamos hablando y voy a poder salir a producción, digamos, de manera más confiada. Otra razón es reducir el número de defectos en producción, ¿sí? Cuando yo digo que no pudimos probar todas las características de mi producto antes de salir a producción, eso significa que con una alta probabilidad, después de que instale en producción, van a salir sorpresas, ¿cierto? Van a salir bugs que yo no tenía identificados. Si yo estoy corriendo un set de pruebas que garantiza toda la funcionalidad de mi producto de manera automatizada, pues voy a salir con mayor confianza y con absoluta seguridad, después a la salida a producción, voy a reducir el número de defectos que resulten en esa instalación. Evitar errores futuros, voy a tener regresión free, ¿cierto? Nos sucede mucho que los clientes nos piden un cambio sobre un producto y decimos, no, sí, yo ese cambio lo hago en un día de trabajo, pero ese cambio toca el core del producto y hay que probar todas las funcionalidades y las pruebas de todas las funcionalidades se demoran una semana o 2 semanas hacerlas, ¿cierto? No tiene presentación que yo vaya a hacer un cambio sobre un producto que me toma como esfuerzo un solo día y que tenga que dedicar, digamos, 2 semanas de esfuerzo en probar todas las funcionalidades porque no sé qué otras funcionalidades estoy afectando cuando hago ese cambio, ¿sí? Si tenemos pruebas automatizadas, digamos que la regresión es gratuita, yo no tengo que dedicar esas semanas adicionales en probar todo el producto, sino que corro un set de pruebas automáticas y garantizo que todo el funcionamiento de la aplicación está, digamos, adecuado a lo que se había pensado y se había diseñado. Bueno, los agilistas mencionan mucho que las pruebas son la mejor documentación del producto, ¿sí? Y eso se refiere simplemente a que si yo tengo un set de pruebas que dicen o que garantizan ciertas características sobre el producto, que garantizan que ante ciertas entradas o estímulos el sistema responde de ciertas formas, digamos, tengo claridad de cuál es la operación estricta de ese producto, ¿sí? Entonces, mientras yo mantenga ese set de pruebas automáticas vigente y actualizado, voy a tener claridad de cuál es la operación o el funcionamiento de ese producto. Hay otra serie de prácticas, ¿sí? Como por ejemplo el desarrollo guiado por las pruebas. Entonces, digamos, son unas prácticas en las que yo no escribo el código y automatizo la prueba, sino que primero empiezo a escribir la prueba, ¿sí? Empiezo a diseñar la prueba o el escenario de prueba que yo quiero realizar sobre cierto componente y luego empiezo a construir ese componente. ¿Qué ventajas tiene, digamos, escribir primero la prueba? El primero es que te obligas a definir las interfaces, es decir, yo estoy pensando realmente cuáles son las características que va a tener cada uno de los componentes que voy a construir, ¿sí? Entonces, eso me está obligando a que yo haga diseño de mis productos, ¿sí? Yo no estoy tirando el código y a medida que voy tirando el código voy definiendo cuáles son las funcionalidades, sino que cuando yo estoy definiendo mi prueba, ya sé cuáles son las características que debe cumplir el componente que voy a desarrollar. Ese componente va a responder ante unos estímulos de prueba y va a tener un comportamiento específico. Eso lo que significa es que estoy diseñando mi producto. Lo otro es que ayudan a mantener el código limpio y que sea altamente entendible. Una de las características más difíciles de poder hacer una prueba automatizada es que el código tiene que cumplir, digamos, con cierta estructura, ¿cierto? Tiene que tener unas responsabilidades únicas, los métodos tienen que ser atómicos, tengo que poder hacer inyección de dependencias para poder simular el comportamiento de los otros artefactos que interactúan con mi componente. Y eso no lo logro fácilmente, ¿cierto? Pero si yo pienso primero en la prueba y ya tengo mi prueba construida y estoy haciendo el código para garantizar el cumplimiento de esa prueba, el código que yo produzca, digamos, va a tener la estructura necesaria para que ese código, digamos, pueda ser probado. Entonces va a cumplir con todas estas características de las que estamos hablando.
Lo otro es que lo que construyamos está completamente alineado con la necesidad. Si yo estoy pensando en cómo voy a probar mi producto, lo que yo construya como código seguramente va a satisfacer de manera más cercana esa necesidad o esa funcionalidad que estoy definiendo. Me evita escribir código innecesario, ¿cierto? Todo el código que yo estoy escribiendo es para satisfacer una funcionalidad o un escenario de prueba que yo he pensado previamente. Entonces, digamos, lo que yo vaya a escribir es justo lo que voy a necesitar dentro de mi producto. Y lo otro es que voy a tener retroalimentación inmediata. Si yo escribo mi prueba y ejecuto esa prueba está fallando, pues yo sé que el código que he hecho hasta ahora no ha sido suficiente o no cumple con ciertas características, ¿cierto? Y si yo hago modificaciones sobre ese código, puedo correr de manera inmediata las pruebas y saber si la nueva modificación que hice sobre mi código tiene un efecto positivo en el resultado de la implementación de esa característica que estoy haciendo. Entonces tengo una retroalimentación completamente inmediata, ¿cierto? Entonces ahí viene de nuevo la pregunta, ¿por qué no hacemos, digamos, pruebas automáticas de manera recurrente pues, dentro del desarrollo? Hay miles de excusas pues, para esto. Digamos, si es sobre un código existente, las mayores excusas son, bueno, yo no fui el que produje ese código, ¿cierto? Y para poder hacer una prueba sobre eso, pues hay una exigencia de hacer refactor sobre el código, cumplir con ciertas características y modificarlo para poderlo probar. Otras razones pueden ser también la presión, ¿cierto? Sigue siendo vigente el tema de la presión, hay presión de la entrega, entonces pues hacer pruebas automáticas toma su tiempo, ¿sí? Digamos que es una inversión porque lo que yo voy a garantizar es que a futuro puedo correr de nuevo esas pruebas automatizadas, pero en el momento de la codificación obviamente tengo que hacer una inversión de tiempo en codificar una fracción de código que de manera automática garantice que esa funcionalidad trabaja bien. Entonces la presión sigue estando pues digamos como uno de los principales una de las principales excusas que damos para no hacer pues pruebas automáticas. Otra razón es que cambian los requerimientos, ¿sí? Y si cambian los requerimientos, pues yo tengo un set de pruebas y digamos tengo un set de pruebas automatizado, pues tengo que hacer un esfuerzo adicional en actualizar esos sets de pruebas para que digamos se mantengan actualizados con los nuevos requerimientos y las nuevas funcionalidades que voy desarrollando. Bueno, acá tenemos otro de los blogs importantes que mencionan, digamos, por qué es importante hacer pruebas unitarias. Digamos, en la automatización de pruebas yo podría hacer pruebas funcionales o podría hacer pruebas de integración o también podría hacer, digamos, pruebas unitarias. Las pruebas unitarias son, digamos, pruebas sobre componentes muy detallados del desarrollo. Mientras que una prueba de integración pues involucra varios componentes o una prueba funcional involucra desde la capa del usuario hasta, digamos, el backend. Y básicamente lo que tenemos ahí es que si yo tengo, por ejemplo, 3 componentes y cada uno de esos componentes puede tener 10 estados, si yo quiero probar, digamos, las interacciones de esos 3 componentes con una prueba de integración y quiero probar los diferentes estados de esos componentes, pues tendría que hacer del orden de 1000 pruebas para, digamos, poder probar todos los estados de esos 3 componentes en sus interacciones, ¿sí? Si yo, digamos, lo que hago es que hago pruebas unitarias, entonces podría hacer 10 tests para cada uno de los estados de cada uno de los componentes, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que digamos que el número de tests que yo hago en pruebas de unidad puede ser mucho menor para, digamos, probar cada uno de los componentes o cada uno de los estados de mis componentes. Y eso haría que, digamos, las pruebas unitarias sean muy valiosas y podamos desarrollar muchas pruebas unitarias y algunas pruebas de integración que garanticen la interacción entre esos componentes, ¿sí? De esa manera podríamos lograr una cobertura muy alta sobre, digamos, cada uno de los componentes que yo he desarrollado con una fracción muy reducida de pruebas. Otra razón es que, digamos, para hacer un test de integración o un test funcional, digamos, el costo de hacer ese test es mucho más alto, tanto en tiempo como en ejecución. O sea, si yo voy a hacer la ejecución de, no sé, una prueba funcional sobre una aplicación web, tengo que hacer, digamos, la compilación de esa aplicación, el despliegue de esa aplicación en alguna infraestructura y hacer toda la interacción desde la vista y todos los componentes que incluya ese producto
para poder obtener una retroalimentación, mientras que un test unitario, digamos que se hace sobre el componente específico. Entonces es mucho más liviano y más económico, digamos, en su ejecución. No tengo que hacer distribución del producto, por ejemplo, y es mucho más rápido. Entonces, digamos que en temas de costos, los test unitarios también son, digamos, más económicos y por ende, digamos, se sugiere que tengamos muchos test unitarios y algunos test funcionales. Acá hay algunas otras ventajas de, digamos, de hacer pruebas automáticas o de seguir prácticas como escribir las pruebas primero. Digamos, son más precisas, nos ayudan a ahorrar tiempo y dinero, digamos, por los temas de la regresión. En principio hay que hacer una inversión de tiempo, pero a futuro podremos ejecutar muchas veces esas pruebas automáticas, reduciendo así pues el costo de esas pruebas, ¿cierto? Nos ayudan a tener pruebas de mayor cobertura, como lo vimos en el escenario anterior. Yo puedo probar todos los estados de mis componentes con un set más reducido de pruebas. Nos permiten hacer cosas que no logramos hacer, digamos, con una prueba hecha por una persona, ¿cierto? Si yo quiero, no sé, probar qué pasaría si dentro de mi sistema falla cierta integración y quiero ver ese comportamiento, pues una persona para lograr esa prueba es costoso, mientras que si yo estoy haciendo una prueba unitaria, pues yo puedo simular el resultado, por ejemplo, de una integración y simular, pues, digamos, ese mensaje de error y cómo se comportaría el resto de mi componente o el resto de mi aplicación. Entonces puedo lograr hacer pruebas que no se logran fácilmente con una prueba manual. Los equipos se motivan más, ¿cierto? Cuando yo tengo, digamos, esa certeza de que mi producto está funcionando de manera adecuada, bajo el estrés en las salidas a producción, entonces los equipos trabajan de manera más motivada. Se mejora el diseño, por lo que ya hablamos ahora de que escribir la prueba primero me ayuda a pensar el diseño de las soluciones. Me ayudan a documentar las interfaces públicas de mi código, me habilitan el refactor, es decir, yo puedo cambiar, si tengo que hacer cambios en la implementación de mi código, por ejemplo, tengo que mejorar la eficiencia de mi algoritmo, ¿cierto? Yo puedo cambiar el código y puedo correr las pruebas tranquilamente y garantizar que esos cambios que hice en el código, digamos, siguen obteniendo el mismo resultado funcional, ¿cierto? O sea, las características siguen operando de la manera como se habían pensado. Entonces puedo hacer, digamos, modificaciones o refactors sobre mi código de manera más tranquila. Y lo otro es que, digamos, reducen el costo, ¿sí? Bueno, hablamos de continuidad cuando hablamos de que la atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la agilidad. Y la pregunta sería entonces, digamos, ¿qué tan continuamente yo me doy cuenta o yo quiero saber que mi producto está, digamos, operando de manera adecuada o está funcionando de manera adecuada? ¿Sí? Y viene una respuesta que es, digamos, las prácticas de integración continua, donde lo que buscamos es, obviamente, reducir el riesgo y, digamos, tener una retroalimentación inmediata, ¿cierto? Que yo pueda saber rápidamente cuando yo inyecto un error sobre mi producto, que estoy afectando la funcionalidad de mi producto, ¿cierto? Y de esa manera, pues, podamos reducir, por ejemplo, el número de errores en producción y que podamos hacer correcciones de los defectos en el momento. Todos sabemos bien que entre más tempranas sean las correcciones, digamos, más económica es la solución, ¿cierto? Si nosotros dejamos que el bug escale, salga a producción, todas esas correcciones van a ser mucho más costosas. Entonces, si yo tengo retroalimentación inmediata sobre el código que estoy produciendo y sé si ese código está afectando o no cierta funcionalidad, con una certeza muy grande puedo resolverlo en un menor tiempo que el que tendría que invertir si ese bug, digamos, escala a otras instancias. Bueno, entonces igual, ¿por qué no hacemos integración continua? Digamos que ya sabemos que el tema de la presión es uno de los temas más importantes o que más afecta, pues, en no implementar estas prácticas. ¿Cuál es la solución? Entonces la solución es buscar la excelencia, ¿cierto? O sea, que nosotros como desarrolladores busquemos ser expertos en el desarrollo de software y, digamos, convertirnos en solucionadores de problemas y en los expertos y los promotores de este tipo de prácticas, ¿cierto? Para eso, pues, obviamente necesitamos hacer mucho software craftsmanship, coraje, orgullo, mucha disciplina, ¿cierto? Hay que estudiar, hay que aprender, hay que mejorar las características con las que producimos el software, mucho profesionalismo y, obviamente, buscar, pues, la excelencia.
hay, digamos, algunos aspectos que motivan el que los equipos de trabajo busquen esta excelencia, ¿cierto? Por ejemplo, la transparencia, la confianza, o sea, que los líderes de proyecto brinden confianza en los equipos y les den la confianza de que pueden hacer mejoras a su producto y pueden lograrlo, ¿cierto? La resolución de problemas. Somos seres que, digamos, por naturaleza, resolver problemas hace que nos sintamos satisfechos. Entonces, buscar convertirnos en solucionadores de problemas es una de las formas de estar motivados. El respeto mutuo. Conocer la visión, ¿cierto? Saber hacia dónde va nuestro producto, cuál es el objetivo que queremos lograr, qué logramos con las funcionalidades que estamos desarrollando y saber cuál es la importancia de eso que estamos desarrollando, ¿cierto? Conocer las implicaciones de los errores que podemos cometer, que si yo cometo un error en producción, ¿qué implicaciones tiene eso de cara al usuario, de cara al negocio del usuario? Conocer el alcance de eso es, digamos, un motivador, ¿cierto? Hace que nosotros nos sintamos comprometidos con mejorar nuestra calidad y con garantizar estas prácticas dentro del desarrollo. ¿Qué aspectos son desmotivadores en esto? Metas exageradamente ambiciosas, ¿cierto? Cuando decimos, no, sabemos que es un producto con, no sé, cientos de funcionalidades, pero decimos, no, eso tiene que estar en el mercado el próximo mes, ¿cierto? Cuando estamos demasiado exagerados en la ambición o hacemos planeaciones no realistas, digamos, es un tema completamente desmotivador. Las personas o los equipos de trabajo, cuando ven una planeación que es completamente irreal, no se van a comprometer nunca con ella, ¿cierto? La falta de confianza, ¿cierto? Si yo tengo, no sé, un líder de proyecto que, digamos, no confía en el equipo, o no confía en las capacidades, o hay personas que pretenden que todas las soluciones tienen que ser impuestas y el equipo no puede brindar esas soluciones, eso hace que los equipos se desmotiven y no propongan, digamos, seguir buenas prácticas y mejorar la calidad de los productos que estamos desarrollando. Las tareas repetitivas evidentemente son un tema desmotivador, ¿sí? Y eso hace que, por ejemplo, la automatización de pruebas también motive los equipos de trabajo, porque realizar siempre los mismos escenarios de pruebas sobre los productos es una tarea que es repetitiva y que va, digamos, desgastando a las personas, ¿cierto? Tener que hacer siempre lo mismo para garantizar que ciertas cosas están funcionando de la misma manera es un tema desmotivador. Favorecer el trabajo de mala calidad, ¿cierto? Si yo tengo un líder de proyectos que dice, no, es que tenemos que entregar en esa fecha, no me importa si no probas, no me importa si no le haces pruebas a eso, no me importa si el código está sucio, entrega en esa fecha, digamos, es un tema desmotivador, ¿cierto? Estamos favoreciendo el que hagamos trabajo de mala calidad, digamos, con el objetivo de buscar otros resultados. Digamos, de este análisis, lo que hemos hecho en Ceiba es sacar una lista como de actividades por hacer o de tareas por hacer para los diferentes roles, ¿cierto? Entonces, digamos, en los marcos de trabajo ágiles tenemos Scrum Masters y Coach, que son las personas que acompañan o que guían el trabajo de los equipos de trabajo. Y para ellos, pues, sacamos como estas tareas, ¿cierto? Importantísimo compartir información, ¿cierto? Sobre todo información de visión del producto, de las implicaciones que tiene o de los logros que tiene ese producto en el mercado. Dar retroalimentación positiva, ¿cierto? Digamos, buscar que haya respeto entre los equipos, que haya confianza y que se brinde confianza en los equipos, que los equipos puedan, digamos, proponer alternativas de solución, escuchar las alternativas que los equipos están proponiendo, digamos, de manera positiva, ¿cierto? Analizar esas propuestas y, digamos, apoyar el que las iniciativas de los equipos sean llevadas a cabo. Otra tarea es asegurarse de que los equipos conocen esas prácticas, ¿sí? Y lo estamos haciendo, digamos, cuando hacemos este tipo de charlas, que las personas conozcan que hay una serie de prácticas que ayudan a mejorar la calidad de sus productos o que ayudan a mejorar la calidad del software. Favorecer el aprendizaje y la mejora continua, ¿cierto? O sea, brindar los espacios y la confianza para que las personas se tomen la tarea de aprender sobre estas prácticas y de ponerlas en práctica. Y motivar a los equipos a que sean solucionadores de problemas, más que motivarlos, casi que retarlos a que sean solucionadores de problemas, ¿cierto? Los desarrolladores son los expertos, son las personas que, digamos, que mejor deberían saber o deben saber cómo hacer el código y qué soluciones brindar a las propuestas que se están planteando dentro de los proyectos. Entonces tenemos que retar a nuestros equipos de trabajo a que sean solucionadores de problemas y que propongan alternativas de solución y mejoras a la calidad de los productos.
Para los developers también tenemos una lista de to-dos, ¿cierto? Mejorar, pues, obviamente, la artesanía de software que hacemos, la forma como hacemos el software. No solo mejorarla, sino volverse expertos, ¿sí? Convertirse en asesores de las organizaciones, o sea, buscamos que los desarrolladores sean quienes propongan realmente y quienes guíen hacia dónde debemos llevar, digamos, los desarrollos, qué características deben tener los desarrollos que hagamos. Ayudar a otros a aprender estas prácticas y aprender a poner en práctica, digamos, todas estas buenas prácticas. Intentar nuevas cosas, ¿cierto? Lanzarse al ruedo, intentar experimentar y mejorar y buscar mejora continua. Y obviamente entrenar bastante, ¿cierto? No se logra, pues, aprender a hacer buen código si no estamos entrenando continuamente sobre cómo ejecutar ese código, cómo escribir ese código de manera adecuada y, digamos, de manera mejorada. Bueno, estos son algunos de los enlaces de los cuales extrajimos, pues, algunas de las características que mencionamos acá o de las prácticas que mencionamos acá y de las justificaciones que damos de por qué usar estas prácticas. Están a su disposición, pues, para que los revisen y los estudien. Y no sé si tienen alguna pregunta. Esto era lo que teníamos para compartirles esta noche.